¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Nuevamente vamos a iniciar el día de hoy la sesión número 4 de habilidades sociales, que nos hablará de temas de comunicación y cómo la comunicación termina siendo la herramienta más importante para todas las demás habilidades que ya hemos venido realizando. Bien, entonces recordemos un poco lo que habíamos venido revisando sobre habilidades sociales, que eran las herramientas indispensables para establecer una relación interpersonal. Las relaciones interpersonales, como sabemos, nos sirven para poder organizarnos, para poder establecer metas, para poder ejecutar el cumplimiento de las mismas, así como también para poder resolver actividades afectivas o de sociabilización en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, las habilidades sociales terminan siendo muy importantes en el ejercicio de nuestra persona frente a las diferentes situaciones en las que nos toca desenvolvernos, familiares, profesionales y de otro índole. La comunicación, como una de las habilidades más importantes, nos muestra la herramienta de por qué es importante aprender a manejar adecuadamente la emisión de nuestras ideas. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar que si nos vamos hacia la última imagen, ¿no? Podemos observar que una persona solicita un proyecto tan simple como un columpio en un árbol. Si vemos la imagen primera, pues se entiende esta imagen que referencialmente fue lo que solicitó el usuario. La persona que hace el proyecto lo diseña de la siguiente manera, la persona que diseña los sistemas de la siguiente forma, el enfoque del programador, el enfoque del consultor externo, la documentación del proyecto, la implementación de la producción, el presupuesto del proyecto, ¿no? Y finalmente el soporte operativo. Entonces, miren cómo un proyecto tan simple puede terminar siendo tan complejo en el entendimiento de las diversas personalidades, de las diversas apreciaciones que se pueden tener sobre una misma situación. Por lo tanto, bajo este principio podemos observar que la comunicación parte de asegurarnos de que las personas que reciben el mensaje que les damos, pues realmente entienden aquello que les estamos pidiendo. ¿Cómo definimos a la comunicación? Pues es el medio que permite acciones mutuas entre personas y existe comunicación cuando una persona influye sobre el comportamiento de la otra, incluso sin hablar. Y ahí viene la importancia de la consideración de nuestro lenguaje no verbal frente a los mensajes que emitimos. Como bien sabemos, dentro de los procesos de comunicación se pueden observar los siguientes componentes, el emisor y el receptor, como los componentes esenciales de este proceso. El mensaje, ¿no? Cuya característica importante es el código que se utiliza para enviar este mensaje, y cómo es que el emisor codifica la transmisión y el receptor decodifica esta transmisión. Es importante entender que dentro de este proceso de emisión y recepción, de codificación y decodificación, pues existen muchos filtros. Y dentro de esos filtros tenemos los prejuicios, dentro de esos filtros tenemos la disposición de las personas al emitir o al recibir el mensaje, dentro de esos filtros tenemos el tipo de mensaje y la forma en la que se comparte el mismo, y dentro de esos filtros también tenemos el propio proceso de feedback, que en clases anteriores habíamos visto es un elemento importante para realizar procesos de acompañamiento, procesos de mejora hacia el desempeño y el desarrollo de las otras personas. Entonces, estos componentes interactúan constantemente y van generando características importantes a tener en cuenta en los procesos de comunicación y que los observamos como leyes de la comunicación. Dentro de estas leyes de la comunicación, la primera ley
hace referencia a que lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Y aquí, como docentes, debemos observar una característica muy importante y que lleva muchas veces a la mayor cantidad de fallas. Cuando elaboramos las propuestas de capacitación, cuando elaboramos nuestras clases, pues muchas veces consideramos que lo que estamos haciendo, ¿no?, que es definitivamente nuestro mejor y mayor esfuerzo, termina siendo suficiente para que los otros entiendan. Y no hay peor error que considerar eso, ya que como docentes es nuestro deber observar en qué medida la forma, el material que estamos impartiendo es adecuadamente entendido por las personas a las que se las impartimos, nuestros alumnos. Recordemos entonces que cada proceso de enseñanza necesita ser autoevaluado y a su vez evaluado por aquellos que los reciben, que son nuestros propios alumnos. La segunda ley de la comunicación nos habla que cuando el receptor interpreta mal un mensaje del emisor, el culpable es siempre el emisor. Es decir, la responsabilidad de la comunicación correcta es del emisor. Esta segunda ley termina reafirmando lo que ya habíamos dicho, tener cuidado de cómo se emite una información y de seleccionar adecuadamente las estrategias para comunicar esa información. La tercera, o mejor dicho, la segunda ley se expresa en una frase muy coloquial. No es que tú no lo hayas comprendido, soy yo quien no lo ha explicado bien, ¿no? Un mensaje de autorreflexión hacia nuestras estrategias de comunicación. La tercera ley nos habla de que no es posible la no comunicación. Inclusive, estando en silencio, nosotros estamos emitiendo un mensaje. Nuestro rostro, nuestros gestos, nuestra posición corporal, el movimiento de nuestras manos, sin tener que verbalizar una sola palabra, ya están emitiendo un mensaje. Lo ideal es que exista coherencia en aquello que estamos diciendo verbalmente y lo que estamos expresando corporalmente. Yo no puedo decir, estoy feliz de que estés aquí con una cara muy seria o de enojado, ¿no? Tiene que expresar mis ojos, repito, mis gestos, mis manos, la felicidad que estoy sintiendo por aquel suceso que está presentándose. Y también, en relación a esta tercera ley, es importante que consideremos que nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestro rostro principalmente, frente a una crítica constructiva, frente a un proceso de retroalimentación para buscar mejora, termina siendo más trascendental que aquello que decimos. Entonces, la forma en la cual hacemos el comentario sobre la necesidad de mejora en algún aspecto del desenvolvimiento de nuestros alumnos termina siendo finalmente con lo que ellos se quedan. La imagen vale más que 1000 palabras, suele ser un spot publicitario que se sustenta en una realidad psicológica. Las personas miramos, somos por naturaleza visuales y mucho más nuestros jóvenes. Entonces nosotros podemos utilizar palabras muy bonitas, muy elocuentes, muy elaboradas para emitir una solicitud de mejora, pero que si lo hacemos con un gesto de dureza, con un gesto impositivo, ¿no?, o con cierta característica de desinterés, apatía o molestia en general, pues nuestros alumnos se van a quedar más con el sentimiento que con aquello que queremos o les hemos solicitado sea para mejorar. La cuarta ley nos dice, si no es posible establecer un ambiente armónico entre dos interlocutores, no merece la pena dedicarse al contenido objetivo de la comunicación. Eso significa que para yo entablar una comunicación tengo que llevarme bien con la persona, tengo que asegurarme de que hay empatía entre ambos, tengo que promover la asertividad en todo momento, que todas estas habilidades pues permitan manejar adecuada y satisfactoriamente la interrelación que estoy proponiendo. Si hay conflicto en la comunicación, si hay emociones negativas en un proceso de comunicación, es mejor hacer una pausa, es mejor posponer la comunicación con la finalidad de no emitir juicio-valor basado en emociones que muchas veces terminan nublando la razón.
Entonces, cuidemos mucho de evitar el "y si hubiera hecho lo contrario", ¿no? Que termina siendo trascendentales en las relaciones interpersonales. Nos cuenta una fábula de un joven que recibe el mensaje de su padre sobre que cada vez que haga una ofensa a algún miembro de su familia, ¿no? Refiriéndose a sus progenitores, coloque un clavo, ¿no? En un marco de la puerta, y que cuando pida disculpas o enmiende la situación, retire este clavo. Entonces el joven, que normalmente era impetuoso, impulsivo, pues termina llenando de clavos este marco de la puerta de su habitación, pero también en su impulsividad, en su impetuosidad, también era fácil reconocedor de sus errores y también terminaba sacando esos clavos. Después de alguna temporada, su padre se le vuelve a acercar y le pregunta, ¿no? ¿Cómo quedó el marco de tu puerta? Entonces el joven voltea y lo mira tristemente porque terminó siendo un marco agujerado. Y eso es lo que suele pasar en nuestros procesos de comunicación basado en nuestras emociones, que muchas veces terminan emitiendo, ¿sí?, un mensaje negativo que para muchas personas jamás desaparece, ¿no? Queda marcado incidente como una huella en las relaciones que se desarrollen a partir de ese mensaje. La quinta ley nos dice, si un líder no tiene una actitud positiva frente a sus colaboradores, en lo más íntimo de su alma habrá fracasado, incluso antes de haber abierto la boca. Recordemos nuestro primer video, el video de la efectividad, que nos hablaba justamente y nos mostraba una imagen de un entrenador de fútbol que invita a la participación de un jugador ya con un gesto de desaprobación, de duda, de desconcierto. El joven ni había salido a la cancha, pero ya con la expresión negativa, ¿no?, de la apreciación de su dominio en el juego, pues perdió antes de salir. Lo que significa que si nosotros no apostamos por lo que estamos diciendo y por el mensaje que queremos lograr sea efectivo en las personas que lo recepcionan, entonces es mejor que no emitamos ningún mensaje porque realmente la respuesta que vamos a tener de los otros termina siendo más negativa. Nuestra actitud en los procesos de enseñanza y aprendizaje debe visualizar nuestra motivación, en primer lugar, hacia la enseñanza. Y en segundo lugar, debe promover la motivación de los otros. Si yo no estoy motivado para enseñar, ¿qué puedo pedir a los otros que se motiven a aprender? Entonces, los buenos alumnos siempre reciben más feedback, más proceso de retroalimentación, no importa si sus respuestas son correctas o falsas. Las personas con talento reciben más elogios que críticas, lo que significa que los docentes, los supervisores, los empleadores, los jefes, suelen guardarse más sus críticas para los alumnos, colaboradores con bajo desempeño. Los líderes incitan a sus colaboradores, los líderes docentes incitan a sus alumnos, sobre todo aquellos de los que esperan más, a responder más frecuentemente, les llaman más a menudo, les plantean problemas difíciles, los retan, los estimulan, les dan más tiempo para contestar y les ayudan a encontrar la solución correcta. Fenómeno Pigmalión, ¿sí? En la medida que nosotros creemos que la gente es capaz, les damos más oportunidades para demostrar que así lo son. Por lo tanto, ¿qué es comunicar? Pues comunicar no es simplemente distribuir información, comunicar significa intercambiar conocimientos con las otras personas. Y su finalidad es que las personas adquieran un conocimiento de la realidad, de la verdad. Por eso es que se habla que todo proceso de investigación apunta a ser comunicado, ¿sí?, a ser compartido con la finalidad de acercarnos en esa búsqueda de la verdad. En las empresas, ¿sí?, se busca que las personas se mantengan dentro de los comportamientos honestos. Y este comportamiento honesto surge
desde el hogar, ¿sí? Se reafirma a través de los procesos de escolarización, ¿no? Y obviamente también en los estudios superiores. Si las personas andan en la verdad, sus conocimientos serán verdaderos, sus palabras serán veraces y por lo tanto sus acciones serán leales. A ello debe contribuir la comunicación. Comunicar, entonces, bien es parte de aprender a dirigir bien. Si yo no hablo o no expreso adecuadamente mis ideas, lo más probable es que no logre hacer que las personas hagan lo que se necesita para alcanzar los objetivos propuestos. Comunicar, que es una habilidad social, es complementaria directamente con la habilidad social de influir en los otros, de poder dirigir. Si yo no comunico, no puedo influir. Entonces, la comunicación es parte del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en equipo tengo que reconocer que no siempre tengo la razón, tengo que reconocer o tengo que aprender a escuchar, que significa no solamente oír, ¿no? Sino procesar la información, emitir un resultado de esta información. Hay que saber disentir, ¿no? Tengo que tener las herramientas para decir, en definitiva, no estoy de acuerdo con lo que sucede y expresar los motivos de mi discordancia frente al suceso. Tengo que aprender a ceder, tengo que saber callar, tengo que saber hablar. Entonces la comunicación constituye un evento directamente relacionado a esta otra habilidad, el trabajo en equipo, ¿sí? Las bases de una comunicación nos hablan de pensar bien, de transmitir con fidelidad, de actuar bien. Cuando yo pienso bien, entonces estoy haciendo de la comunicación en una organización una herramienta de profesionalismo. El pensar bien significa poder comunicar los valores de la institución. Si pertenezco a una empresa, si pertenezco a un colegio, si pertenezco a una familia que promueve valores claros de responsabilidad, respeto, cordialidad, humildad, honestidad. Pensar bien significa compartir efectivamente los valores que se promueven en nuestra propia vida personal. Pensar bien significa comunicar positiva y constructivamente. Si yo comunico, lo que tengo que preocuparme de que lo que comunico sea aspectos positivos de la otra persona. Lo negativo, ¿sí? Tengo que traducirlo en un pensamiento positivo de mejora, y eso es lo que debo compartir con las personas. Comunicar bien también significa transmitir con fidelidad, que constituye ser selectivo de lo que voy a hablar. No tengo que decir demasiadas cosas, lo importante es precisar, direccionar objetivamente, ¿sí? Aquello que quiero compartir. Solo hay que comunicar lo que la otra persona debe saber. Para respetar la verdad, hay que aprender a callar. Ser discretos y oportunos constituye una herramienta importante de transmitir con fidelidad. En esta transmisión con fidelidad hay que considerar que la mentira es muy grave, que introduce confusión, que introduce desorden en la comunicación, que afecta gravemente a la unidad del equipo y que las personas que se acostumbran a mentir se vuelven incapaces de trabajar con otras personas. Muchas veces consideramos que la mentira es la mejor forma de quedar bien, la mejor forma de evitar una represión, de ocultar un incidente, de dejar mal a otro, por intereses particulares o personales, por no dejar de ser apreciado, por revancha. O sea, podemos encontrarles un sinfín de justificaciones del por qué las personas utilizan la mentira. Finalmente, en la promoción del ejercicio y el desarrollo personal, debemos compartir con nuestros alumnos de que aprendan a reconocer, de que si no cumplieron con un trabajo a tiempo, puedan identificar cuál fue el motivo real de este no cumplimiento. Y también puedan aprender a sustentar la responsabilidad de la consecuencia del no cumplimiento. Si somos del estilo de docente que permite constantes aplazamientos o aceptan, ¿sí?,
con mucha ligereza todo tipo de posibles justificaciones frente a la negativa o a la frecuencia del no cumplimiento a tiempo, el día, a la hora que se dijo el trabajo, si nos acostumbramos a ser postergadores, promovemos en nuestros alumnos el uso de la mentira, que termina siendo determinante para el éxito o el fracaso dentro de la escolarización o el proceso de formación y mucho peor en su ámbito profesional. Entonces, la comunicación debe ser siempre verdadera, aceptar los hechos, aprender a quedar mal, muchas veces significa aprender a quedar bien, reconocer que equivocarnos no es algo malo, es algo que sucede, pero que en la medida que soy capaz de reconocerlo, entonces voy a ser también capaz de evitarlo para la siguiente oportunidad. Es importante promover el amor por la verdad. ¿Qué obstáculos tenemos para lograr una comunicación eficaz? Pues la elección deficiente del canal, ¿no? Muchas veces, cuando quiero compartir determinada información y voy a hacerlo en forma escrita o voy a hacerlo en forma oral, ¿no? Va de esta elección del escrito, la forma oral. Hoy en día, con todos estos estudios a través del Internet, nosotros tenemos que considerar qué tanto y hasta qué punto puedo utilizar estos servicios de tecnología para compartir cierta información. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, si este curso fuera o necesitara de ejercicios matemáticos, de cálculos intensos, ¿no? ¿Qué tan factible podría ser que yo ejercite simplemente esa mirada hacia este tipo de actividad por medio tecnológico? Entonces, la expresión oral, la expresión escrita, también constituyen una selección importante que van a ir en pro o en contra de los procesos de comunicación. Cuando las personas hablamos y no sabemos identificar las señales de fastidio, de molestia, de incomodidad de las personas, también estamos generando un obstáculo para la comunicación. Los distractores físicos, ¿no? También constituyen un grupo de obstáculos que van a afectar al buen entendimiento del mensaje. Las personas que se niegan a cambiar, es decir, que les gusta estar en su estatus de confort, aquello que saben hacer, aquello que dominan, aquello que pueden resolver de forma satisfactoria, y que cuando les plantean retos diferentes, se niegan a este reto, constituyen personalidades, ¿sí?, que obstaculizan por naturaleza no solamente el cambio, sino el proceso de comunicación eficaz. Y es por ello que quiero invitarlos a visualizar el siguiente video que lleva por título ¿Quién se llevó mi queso?, que es un video que nos plantea esa observación atenta al comportamiento que las personas pueden desarrollar frente a un proceso de cambio, entendiendo las consecuencias positivas y negativas de saber, ¿no?, manejar estos procesos. En resumen, podemos decir que existen 10 pasos para escuchar con eficiencia. En primer lugar, dejar de hablar. Y eso significa callar nuestra mente, no solamente callar nuestra voz, sino centrarnos en los pensamientos que la otra persona trata de comunicarnos. Si no somos capaces de dejar de pensar, a pesar de que nuestra boca esté cerrada, pues en realidad jamás vamos a poder escuchar con eficiencia. Es importante que motivemos que la otra persona se sienta tranquila, que tengamos una actitud de demostrar que queremos escuchar al otro, y muchas veces esa actitud está dada por nuestra expresión corporal, por ejemplo, la inclinación hacia adelante como intención de escucha atenta, la mirada de frente, ¿no? En algunas veces el contacto visual, en otras veces se recomienda que sea una mirada a la frente, en medio de los ojos, donde no podamos invadir a lo mejor la intimidad que la otra persona puede ponernos de manifiesto al entrar en contacto con sus ojos, ¿sí? Podemos también hacer la invitación a repetir aquello que se ha mencionado con la finalidad de asegurarnos de que hemos entendido correctamente. Propongámonos que en todo proceso de comunicación
La empatía sea nuestra mejor carta de presentación, ponernos en el lugar del otro, controlar nuestro carácter y no exagerar en nuestras diluciones, en nuestras críticas. Cuando transmitimos oralmente, que es la forma en la que normalmente enseñamos, la empatía, el definir el objetivo de la comunicación, el transmitir el mensaje, el verificar si nos han entendido y el lograr un compromiso por parte del receptor, termina siendo fundamental para asegurarnos que los procesos de comunicación se den de manera efectiva. Resumiendo, las habilidades sociales nos sirven bien para el manejo efectivo de las emociones en una relación interpersonal que nos permita interpretar adecuadamente las situaciones y las redes sociales. Las habilidades sociales, entonces, nos sirven para interactuar sin dificultad, para poder utilizar estas habilidades para persuadir, para dirigir, para negociar y para resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. Dentro de las habilidades que hemos visto, la influencia como un ejercicio directo de liderazgo, la comunicación, ¿sí?, que se utiliza para el trabajo en equipo y dentro del trabajo en equipo para poder resolver conflictos, la comunicación que sirve para catalizar los cambios, para establecer vínculos, para colaborar y cooperar y para promover nuestras habilidades de trabajar con otras personas. Las personas con influencia, por tanto, son hábiles para convencer, ajustan sus presentaciones para agradar a los oyentes, usan estrategias complejas como la influencia indirecta para lograr el consenso y apoyo, y recurren a puestas en escenas dramáticas para establecer con claridad su punto de vista. Las personas con influencia son creativas. Las personas con comunicación son efectivas en el intercambio, registran las pistas emocionales de sus mensajes, enfrentan directamente los asuntos difíciles, saben escuchar, buscan el entendimiento mutuo y comparten información de buen grado, fomentan la comunicación abierta y son tan receptivas de las malas noticias como de las buenas. Las personas catalizadoras de cambios son las que reconocen la necesidad de efectuar cambios y luchan con los obstáculos, son las que desafían el status quo, el estatus de confort, la autoridad, para reconocer la necesidad del cambio. Son paladines del cambio y reclutan a otros para efectuarlo. Sirven de modelo para que el cambio se dé y sea el esperado por los otros, en beneficio de todos. Las personas que crean lazos se caracterizan por ser las personas que cultivan y mantienen redes informales de trabajo extensas, las que buscan relaciones que benefician a todas partes involucradas, las que construyen lazos efectivos y se mantienen conectadas con los otros, las que hacen y mantienen amistades personales entre los compañeros de trabajo. Las personas con colaboración y cooperación se caracterizan por ser las que equilibran el acento puesto en la tarea con atención a las relaciones personales, las que colaboran compartiendo planes de información y recursos, las que promueven un clima amigable y cooperativo, y las que descubren y alimentan oportunidades para colaborar. Las personas con capacidades de equipo son un modelo de las cualidades, el respeto, la colaboración, la disposición a ayudar, impulsan a todos los miembros a la participación activa y entusiasta, fortalecen la identidad de equipo, el espíritu de cuerpo y el compromiso, y protegen al grupo y a su reputación, comparten los méritos. Y la pregunta que te hago es, ¿cuántas de estas características promueves en tu forma de ser? ¿Cuántas de estas características responden al repertorio de comportamientos que se ponen de manifiesto en tu relación de enseñanza-aprendizaje? Si tienes un buen número de ellas, te felicito y te invito a que las sigas desarrollando porque son tu mejor herramienta para que tu alumno logre el objetivo establecido.
Para finalizar nuestra sesión, los invito a que lean nuevamente el capítulo 8 del libro Programa Aulas Felices, Psicología Positiva aplicada a la educación. En este caso, nos iremos al desarrollo de fortalezas personales, parte 2. En ella encontrarán propuestas específicas para la mejora personal, considerando como herramientas a los valores. Los valores, ¿sí?, que son la manifestación más clara de la virtud, constituyen comportamientos positivos en el desarrollo potencial del ser humano. Por lo tanto, la tarea, a partir de esta lectura, hará referencia a la elección de 2 virtudes. ¿Sí? En el texto nos muestran como 8 virtudes que podemos promover en cada una de nuestras interacciones con nuestros alumnos. Cada una de las virtudes propone una serie de actividades. De la lectura de estas actividades, nosotros podremos y deberemos, con la finalidad de cumplir la tarea, crear 2 actividades que se adapten mejor a la dinámica de enseñanza que tiene usted en su labor actual. Esta dinámica de enseñanza tiene una particularidad, tiene un conjunto de características conocidas con claridad por ustedes y que debe permitirse, a través de la lectura, poder, ¿sí?, adaptar o realizar adaptaciones de estas actividades que nos plantean hacia nuestro modelo de enseñanza. Usen lo aprendido en las diapositivas y describan de manera muy precisa su actividad. Por ejemplo, descripción muy amplia y detallada de qué hará usted primero, qué hará después y cuál será la conclusión o el objetivo o el resultado, perdón, que espera usted obtener de esta actividad. Muy bien, por mi parte, les agradezco mucho su atención y como siempre me pongo a su disposición para poder colaborar con la realización de esta tarea. Aprovecho también para agradecer la participación en este módulo 3 de habilidades sociales y les deseo muchos éxitos en la continuación de su formación académica. Muchas gracias.